Ocupen su lugar, por favor. Buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Anhelo que la palabra que hoy Dios trae para todos nosotros sea, y sé que será de bendición. Sé que la palabra de Dios es oportuna y llega en el momento correcto y cuando más la necesitamos. Antes de iniciar, les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, y que hagamos una oración y que le pidamos en esta noche, o antes de pedirle, ¿por qué no le damos gracias? Porque nos permite estar aquí en su casa, porque nos ha permitido llegar, porque es una bendición estar en tu iglesia, estar en este lugar. Deseo que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar la palabra, el mensaje que hoy tú quieres hablar. Te pido que tu espíritu fluya a través de mi vida, que cada palabra que mencione venga directamente de parte tuya, mi Señor. Deseo también que la palabra que se ha de hablar en esta noche caiga en una buena tierra, que sea atesorada, que no sea olvidada y que también podamos ponerla en práctica, que la podamos vivir, aprender de ella, porque sé que estás interesado en nosotros y que deseas cada día perfeccionarnos más. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Voltea con tu hermano, con tu hermana, el que tengas a la derecha, a la izquierda, en la parte de adelante y de atrás, y dilo con seguridad: Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, todos aquellos que lo creen, quiero decirles que este mensaje es para ustedes. Pero también para todos aquellos que lo han dudado, este mensaje también es para ustedes. Y aquellos que incluso creen que el mensaje no es para ustedes, quiero decirles que también es para ustedes. La primera pregunta es: ¿cuál es mi propósito? Muchas veces lo pensamos y lo primero que viene a nosotros es, bueno, de una manera rápida, como una respuesta rápida, ok, tal vez mi propósito es tener una buena salud, ahorrar, a lo mejor pagar alguna deuda que tengo por ahí, hacer ejercicio, comprar tal vez algún carro, una casa, algún bien material, también a lo mejor dejar de fumar si fuera el caso. Eso es lo primero que se nos viene como primera respuesta. Pero cuando nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Ahí muchas veces nos genera confusión, porque ya no solo nos referimos a nuestras metas, sino a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces creemos que no tenemos un propósito. Pero como les decía, realmente estamos confundidos, porque la mayoría de nosotros quisiera que se nos presentara tal vez una lista y que Dios te la entregara y te dijera: Brenda, estos son los propósitos de Dios para tu vida. ¡Wow! Entonces, eso es lo que a veces de manera cómoda, no por decirlo, ¿no? Es lo que quisiéramos, ¿no? Que así Dios nos los entregara. Algo que te quiero decir es que Dios te ha elegido y ha preparado algo para ti. Tiene un plan y este plan no es temporal. Él tiene una vida con propósito
que va más allá de lo que podemos imaginar o de lo que podemos pensar. Lo más importante cuando decidimos cumplir los propósitos de Dios es que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y cuando lo aceptamos, sin duda Él te hará sentir de una manera plena. Ahora, si definimos la palabra propósito, se refiere a la determinación firme de hacer algo, un objetivo que se pretende alcanzar. En el hebreo viene de la raíz derek, y esta palabra tiene un sentido un poco más amplio. Su definición es para caminar en los caminos de Dios, destinados a vivir de acuerdo a su voluntad y a sus mandamientos. Dios, según sus propósitos, creó ya de antemano las obras que cada uno de ustedes han de realizar. Pero un punto que es importante, que solamente lo podremos conseguir si realmente nos sometemos en obediencia hacia Él. Fuimos cuidadosamente diseñados y planificados por Él. Vámonos desde el comienzo al Salmo 139, versículos del 13 al 16. Y quiero que traigas a tu mente estos versículos, que los imagines. Porque desde aquí Dios ya tiene un propósito para ti. Su palabra dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Desde la creación, desde la gestación, desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito para tu vida. El que tú nacieras tenía un propósito. El que tú estés aquí en esta noche es porque hay un propósito para ti. Como un dato cultural, vamos a hablar un poco de la gestación. Sigue imaginando esta gran obra que Dios ha hecho contigo. A la semana 5, para aquellos que quieren ser padres o que en su momento lo van a hacer, esa información que les va a servir. La semana 5 es el comienzo del periodo embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando se comienzan a desarrollar todos nuestros sistemas y estructuras. En la semana 8, los brazos y las piernas se van alargando, las manos y los pies se están formando. De la semana 19 a la 21, el bebé empieza a ser más activo. De la semana 31 a la 34, el bebé está creciendo rápidamente y acumula mucha más grasa. Claro, creo que algunos durante toda nuestra vida seguimos acumulando, ¿verdad? Sin ofender, pero lo digo de manera personal. De la semana 31 a la 34. En esta semana se presenta ya una respiración rítmica. Los pulmones del bebé ya están formados, pero no maduros. Los huesos del bebé ya se han desarrollado, pero aún no son muy suaves, son muy blandos. Desde que Dios te está formando, Él ya tiene propósitos para tú y mi vida. Algo que también me traía y me permitía mencionar es que para ti que a lo mejor tienes alguna discapacidad de nacimiento de manera física,
esa discapacidad, Dios la está o la puede ocupar con un propósito muy importante. Está en nosotros el disponer nuestro corazón para que esto se pueda llegar a cumplir. Nuestro principal propósito es amar a Dios por sobre todas las cosas, tener una relación íntima con Él y obedecer todos sus mandamientos. Una pregunta más. ¿Le has preguntado a Dios o le preguntas de manera constante o continua cuáles son los propósitos que tiene para tu vida? ¿Lo haces? ¿Le preguntas qué propósitos son los que tiene para tus hijos? ¿Qué propósitos son los que tiene para tu familia? ¿Qué propósito es el que tú tienes en el lugar donde Él te ha colocado? En el trabajo donde estás, en la escuela, en el hogar donde tú estés. Dios tiene un propósito ahí para tu vida. Y no nada más para tu vida, sino muchas veces para la gente que está alrededor de ti. Tú puedes ser una gran herramienta que Dios puede ocupar para alcanzar el corazón de muchas gentes, entre otras. Sin duda, sé que si le planteas esta pregunta a Dios en un tiempo de oración, a medida que tú tengas intimidad con Él, una mejor relación y una mayor comunión, Él te lo irá mostrando, Él te lo irá revelando y te irá diciendo cuáles son los propósitos que tiene para ti, para tu familia, para tus hijos, el propósito que tiene para ti en ese trabajo con el cual te está bendiciendo, el propósito que tiene para ti tal vez al no tener un trabajo de manera temporal, pero es muy importante que se lo preguntes, porque a veces quisiéramos de una manera sencilla o de una manera fácil que se nos dijeran, este es el propósito que tiene para Dios en tu vida. Ah, ok, perfecto, me agrada, lo acepto, ¿no? Muchas veces quisiéramos eso, pero la realidad es que no. Ahora, el propósito de Dios no es un año, durante un mes, durante 3, 4. El propósito que Dios tiene para ti es para toda tu vida. Como te decía, desde el nacimiento, desde la gestación, hasta el último día que te permita Él estar aquí, Él siempre tendrá un propósito. Dios, punto importante, no considera para el cumplimiento de sus propósitos a aquellas personas que están enfocadas en sus propios méritos, en sus propias habilidades. Dios a este tipo de personas no las considera, no las toma en cuenta. Elegirá a aquellas que están dispuestas de todo corazón a desarrollar los dones y talentos que Él te dio para gloria de Dios. Aquí viene una vertiente. El don y el talento que Dios te ha dado, todos tenemos un talento. Nadie me puede decir, yo no tengo un talento, yo no tengo un don. Todos tenemos un don, por lo menos. Los dones que se te han entregado, que han sido un regalo de parte de Dios, los que destacan en ti, es muy importante que los identifiques. ¿Por qué? Porque a manera que tú los identifiques, es una de las maneras que Dios te utilizará para cumplir sus propósitos. Vamos a una pequeña parábola, la parábola de los 3 siervos, hablando un poco de la parte de los dones. Esta está en Mateo 25, del 14 al 30, y la vamos a leer. Su palabra dice así: También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y le confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje
y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Siguiente. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Siguiente. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste el dinero en HSBC, en el banco? Gol comercial, un pequeño comercial. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, escuchemos bien por favor, esto es muy importante. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo creo que si todos fuéramos honestos, si fuéramos sinceros, pues a nadie le gustaría ser el último siervo, ¿no? Pero la clave yo creo que es muy directa, es muy sencilla, ¿no? Hagamos primero a un lado la pereza. Dios te ha dado algo, te lo ha entregado, ¿lo estás trabajando de la manera correcta? ¿Qué representan las bolsas de plata o las monedas de plata que el amo dio a cada siervo? Cualquier clase de recurso que Dios te ha confiado, eso es lo que representa. Él nos da los dones y habilidades y realmente espera de cada uno de nosotros que los administremos con sabiduría hasta que Él regrese. Somos responsables de utilizar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión es cómo lo estamos utilizando. Por lo tanto, iglesia, no debemos inventar ningún tipo de excusa para evitar lo que Dios te ha demandado, te ha ordenado o te está pidiendo. Quiero que esto también te lo grabes. Tu tiempo, tus habilidades, tus recursos, ¿qué creen? Que no te pertenecen. No son tuyos. Quiero que lo tengas muy claro y te lo lleves si quieres esta noche. Lo que tú tienes no te pertenece. Solamente eres un administrador, no eres propietario. Y mi deseo es que lo que Él te ha dado a ti para administrar, lo hagas con sabiduría. Porque si lo estás haciendo, ¿qué crees? Que se te dará más. Pero si no estás actuando de una manera sabia y estás un poco en la pereza, en la apatía, en el desinterés, lo que tú tienes, créeme que en algún momento Dios te lo reclamará, te pedirá cuentas. Entonces está en ti y en mí
¿Qué queremos hacer con lo que Dios te ha entregado? Retomando esta parte de cómo debemos administrar los dones, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 7, Pablo hablando a la iglesia en Corintio y Dios hablando a Betel esta noche, quiere decirle que a cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Hermanos, aquí hay gente muy sabia. Y yo puedo ver que ese don viene de parte de Dios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Hay gente que tiene un conocimiento muy amplio, la verdad. A otro, el Espíritu le da gran fe. A alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. El Espíritu es el que te entrega ese don que tú tienes. No lo escoges tú. No decides, yo quiero el don de sabiduría, el don de fe, el don de sanidad. Es el Espíritu quien te lo da. Es el Espíritu quien te lo ha entregado. Pero está en ti el que puedas desarrollarlo. El propósito, por ejemplo, del que profetiza o el que tiene el don de profecía, es fortalecer y animar a otros. Todo don tiene un propósito. Y siempre el propósito será para ayudar y edificar al cuerpo de Cristo. El don que te ha entregado no es para beneficio personal. El don que tú tienes es para ponerlo al servicio de Dios y para servir a tu prójimo. Ahora, es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, alinearnos a los propósitos de Dios. Es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de tu líder, de nuestros pastores, de tu esposa, de tu esposo. La responsabilidad es personal. Si quieres alinearte, como te decía, la decisión es propia. No tengo duda que nada es más importante que conocer a Dios y cada uno de sus propósitos. Y Dios obra en cada creyente, mediante dones, talentos, habilidades, para realizar lo que se nos pide. Si aún tenemos duda, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, viene y nos los confirma nuevamente. Su palabra dice así, Primera de Pedro 4:10, se los leo. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Jesse, hermana Yola, Samuel, Tamar, Dios te ha dado un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Él nos los da, pero el objetivo será siempre para darle la gloria a Dios. Algunos tienen recursos naturales o la facilidad, la verdad, para hablar de una manera que fluye sin parar, de una manera impresionante, ¿no? Y la verdad que esa gente que tiene ese don maravilloso, me encantaría que estuvieran aquí predicando, porque si lo hacen de una manera tan natural, creo que aquí podrían hacerlo todavía mejor. A otros se les da el don para apoyar, para ayudar. Viene en esta parte, por ejemplo, toda la parte del ministerio de los ungieres. Otros son muy buenos para la música. Y lo que te quiero decir es que Dios es perfecto y que Él no se equivoca.
Los talentos y dones que Dios te ha entregado son una manera exacta y precisa en los ministerios, roles y proyectos que Dios tiene para tu vida. Así que lo que Dios quiere es que echemos mano de ellos, los ocupemos y que pongamos a trabajarnos y a desarrollarlos. Ahora, si tú ya has identificado cuáles son tus dones, aquí viene otro punto importante. Si tengo el don de la enseñanza y Dios me ha designado un ministerio como maestro, ¿cómo voy a enseñar si carezco de conocimiento? Tú tienes el don de la enseñanza, pero lo tienes que desarrollar. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Pues yo creo que es algo sencillo, por así decirlo. Y está claro que si tú tienes que enseñar, tú te tienes que preparar. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que leer, tienes que meditar, tienes que escudriñar la palabra. Si lo haces, ese don será desarrollado. Si no, aunque tengas el don, créeme que no será funcional, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar. Pablo nos invita y nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 25 al 27, lo siguiente, porque esto también es importante. Todos los atletas, todos se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Todo lo que un atleta aquí gana es efímero, aquí se quedará. Pero nosotros, ¿quiénes dicen amén? Lo hacemos por un premio eterno. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Hermanos, tenemos que disciplinarnos. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Cuál es la parte? Disciplina. Tenemos que ser disciplinados. A muchos de nosotros no nos gusta. Pero si queremos cumplir con los propósitos a través de los dones que Dios te ha entregado, necesitas ser disciplinado. De lo contrario, no se podrá. Ahora, Pablo usa también esta ilustración del atleta para decirte y explicarte que la vida cristiana requiere de un arduo trabajo, que necesitamos prepararnos y que nuestra preparación debe ser de una manera rigurosa. Ahora una pregunta más, ¿cuántos estamos dispuestos? Ahora, Dios también tiene propósitos y algunos de sus propósitos son los siguientes. Dios tiene miles de propósitos, pero quiero recordarte estos para que los tengas muy presentes. El primero de ellos está en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Y la palabra dice así: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El propósito y plan de Dios es ofrecerte la salvación. Está en ti el obtenerla. Un propósito más. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, Juan 10:10, lo voy leyendo. Dice, el propósito del ladrón
es robar y matar y destruir. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. El ladrón quita la vida, Jesús la da. La vida que Él concede es una vida plena, es una vida en abundancia. Yo creo que la salvación, el que te dé una vida plena, una vida abundante, creo que, hermanos, creo que vale la pena esforzarnos, trabajar, ser disciplinados. Y uno más, que está en Eclesiastés 3:14, la palabra dice así: también sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. ¿Esto qué quiere decir? Significa respetar a Dios, obedecerlo y sí darle el primer lugar en nuestra vida. Es un propósito que Dios tiene para ti. Uno más, en Romanos 14:9, la palabra dice: Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Él es tu Señor. Dio su vida por ti y por mí, para que fuera nuestro Señor y nosotros los siervos. Son algunos de los propósitos que Dios tiene. Ahora, otra parte más hablando de propósitos. El propósito de Dios en mi proceso. Esto como que ya no me gustó tanto. Bueno, no quiero que lo tomen como algo malo porque no lo es. Lo que Dios tiene para todos siempre será para bien. ¿Qué es proceso? Es un proceso de fases sucesivas o de operaciones para elaborar o transformar algo. Algunos sinónimos de proceso es transformación, desarrollo o causa. El propósito de Dios en mi proceso. Muchas veces puede que nosotros no seamos capaces de ver cuál es el propósito a través de la situación que estás pasando, que pasaste o que estás por atravesar. En lo que tú estás viviendo o lo que estés viviendo, hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Debemos confiar en aquel que conforme a su propósito te ha llamado y me ha llamado. Como lo dice en Romanos 8, viene a confirmar esto que te hablo. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. Tenga en cuenta que la meta de Dios siempre será cumplir sus propósitos. Ahora, aquí hay un paréntesis, porque esta promesa no es para todos. Esta promesa que Dios hace es solamente para aquellos que lo aman y para aquellos que Él ha elegido. La meta y propósito de Dios es hacernos semejantes a Cristo. A medida que llegamos a ser más como Él, realmente descubriremos nuestra verdadera identidad y realmente descubriremos cuáles son los propósitos para los cuales fuimos llamados o para los cuales estamos siendo preparados. Algo que Él me mostraba es que muchas veces somos necios, somos tercos y a veces creemos que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere o pensamos que lo que hacemos es lo mejor, porque así creemos que Dios lo piensa. Pero en Isaías 55, versículos del 8 al 9, la palabra de Dios dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse.
Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A veces somos necios porque realmente actuamos como si hiciéramos lo que Dios, como si nosotros quisiéramos que Dios se alineara a nuestros planes, a nuestros pensamientos, a nuestros propósitos, y no nosotros alinearnos a los propósitos de Él. Sin duda el conocimiento y la sabiduría de Dios son mayores. El proceso tiene un propósito y es hacernos dependientes absolutos de la voluntad de Dios. Aunque estés en medio de la prueba o de este proceso, siempre da gracias a Dios. Dios desea animarte, Dios desea que crezcas. Sus planes siempre serán mayores a los tuyos. El propósito, o mejor dicho, el proceso tal vez no sea tan fácil, pero si lo trabajamos o nos tomamos de su mano, sin duda el resultado será increíble. Otro punto muy importante, hablando de procesos y de propósitos. Durante tu proceso hay un propósito, pero en ese propósito Satanás quiere desenfocarte. Satanás quiere distraerte. Satanás quiere llevarte por otro camino. Por eso es muy importante que día a día le pidamos al Espíritu de Dios que nos brinde discernimiento. Él lo que quiere es alejarte del propósito para el cual tú fuiste creado. Y muchas veces, a través de situaciones o relaciones tal vez no tan favorables, a veces hay algunas relaciones que se te pueden presentar y que la mayoría de las veces, en lugar de nosotros influir en ellos terminan influyendo en nosotros y nos llevan hacia el mundo, nos llevan a comportarnos como gente del mundo, nos distraen, nos alejan, hasta que nos enfriamos, con una simple relación que a veces podría parecer de amistad. Otra situación que tal vez puede ser muy favorable es tal vez si tú buscas un trabajo o un empleo y de momento lo consigues y es un trabajo tal vez muy bien remunerado o pagado, pero después cuando te dan el horario te das cuenta que ese trabajo no te permite venir y congregarte, que lo aceptas a lo mejor de principio porque hay una necesidad y parecería ser bueno y muchas veces hasta podrías decirle gracias Dios. Pero hay que tener mucho discernimiento porque este tipo de situaciones a veces no vienen de parte de Dios. Lo que Satanás quiere es desviarte, es desenfocarte, es alejarte del propósito que Él tiene para ti. Y a veces sin darnos cuenta, caemos. Por eso es muy importante que estemos atentos. Un proceso con propósito. Un ejemplo que todos conocemos, unos desde pequeños, fue la vida de José. Ahora, antes de que José hubiera cumplido los propósitos, pasó por momentos no fáciles. Pero el propósito que el Señor tenía, que había preparado para su vida, tuvo que llevarlo durante años. Empezó siendo arrojado por sus propios hermanos a una cisterna, fue vendido y después encarcelado. Vamos a retomar un poco la historia de José, porque es una vida que pasó por muchos procesos, pero tuvo grandes propósitos. Y quiero que la tengan muy presente, porque así es tu vida y mi vida. No eres ajeno, o no nada más esto lo vivió José. Lo voy a leer, empiezo en Génesis 37, y dice así: una noche José tuvo un sueño, y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¿Significan eso? Que tú le cuentes un sueño a tu hermano y que te odie. Dices, wow, desde ahí creo que empieza a haber un poco de fricción. Pero luego entendí por qué lo odiaron, ¿no? Porque en el versículo 6, la palabra dice, sus hermanos, me voy a ir saltando un poquito, dice, sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey, no es verdad?
¿de verdad piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. No me imagino cómo José contaba sus sueños. Si lo hacía de una manera sarcástica, de una manera graciosa, de una manera chistosa. Me imagino tal vez diciéndole a sus hermanos, oigan, ¿qué creen? Que tuve un sueño. ¿Quieren que se los cuente, sí o no? Bueno, si no quieren, de todos modos se los voy a contar. No sé, solamente es una parte de mi imaginación. Entonces, imagínense, ¿no? Yo tenía mi gavilla, pero en eso mi gavilla se alzó y las demás gavillas se inclinaron ante la mía. ¿A poco eso no les parece genial? ¿A poco eso no está increíble? ¿Verdad que está padrísimo ese sueño? Entonces, pues imagínense, desde cómo José contaba el sueño, pues sus hermanos empezaron a tenerle coraje, rencor, odio, ¿no? Así como diciéndole, ¿qué se cree este, no? ¿Acaso se cree que va a gobernar sobre nosotros? Pues la verdad es que sí, pero no ni José sabía que eso sucedería, ¿no? Ahora, no solamente les contó uno, sino que fueron 2 sueños, ¿no? Después de esto, pues imagínense, en el corazón de sus hermanos, yo me imagino que por los sueños o por lo que José platicaba y decía, y de la manera y la forma en cómo lo hacía, en los hermanos de José había ya rencor, había resentimiento, ya no lo querían. Un día Jacob le dice a José, ve a buscar a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. José lo hace de una manera obediente, sale de su ciudad en Hebrón y se dirige a Siquem. Llega a Siquem y se da cuenta que sus hermanos no están ahí. Un hombre lo ve y le dice, ¿buscas o dónde? ¿A quién buscas? Busco a mis hermanos. Escuché que ellos se fueron a Dotán. Muchas gracias. Siguió su camino y llegó a Dotán. Llega a Dotán, imagínense esa escena, ¿no? Esa escena. Lo ven y sus hermanos, y ahí viene José, no puede ser. ¿Quién lo habrá mandado? ¿Quién lo mandó llamar? Estábamos tan bien y ahí viene el soñador. Y en alguien, pues era tanto su odio que decía, ¿por qué no lo matamos? Imagínense que su hermano le dijera a otro de tus hermanos, vamos a matar a René. Qué tremendo, ¿no? Parecería como broma, pero fue real. Ahora, tal vez uno de sus hermanos lo quería más y le decía, no lo matemos, vamos a aventarlo nada más a un pozo y que ahí se muera solito sin que nosotros nos ensuciemos las manos y que se abra una investigación y seamos buscados por el FBI. Algo así me imagino, ¿eh? El proceso para José o lo que venía para José no era fácil, pero uno más inteligente dice, no lo aventemos al pozo. O bueno, sáquenlo de ahí. Vamos a venderlo a aquellos mercaderes. Lo que nos paguen, vamos a dividirlo. ¿Qué les parece? Y todos felices y contentos. Órale, me gusta ese trato. ¿Se imaginan cómo José se sintió al verse traicionado por sus propios hermanos? Sí, a lo mejor él sabía que no lo querían, que tal vez sí lo odiaban, pero no se imaginaba que lo iban a vender. Me imagino que a partir de ese propósito o de ese proceso que José empezó a vivir, el corazón de José se quebrantó terriblemente, porque no sabía si volvería a ver a lo mejor pues, de sus hermanos diría, me la van a pagar. Ese es mi pensar, ¿no? Pero lo que más le dolía era a su padre, ¿no? El no volver a ver a Jacob. Jacob, al enterarse de la noticia de que José había muerto, cae en un terrible duelo. Se dice, o en los versículos dice que sollozaba y que él se iría hasta a la tumba con este gran dolor. No lo podía creer y creo que de momento lo aceptó. En el corazón de José me imagino que cuando es llevado hacia Egipto, me imagino que en ese transitar, en ese camino, había dolor, había tristeza, había preocupación, había ansiedad, había estrés, desconsuelo, nerviosismo, porque no sabía qué pasaría con él. Y creo que a veces la iglesia o cada uno de nosotros, a veces nos sentimos así. Quiero decirte que el proceso a veces es complejo, es doloroso.
Pero lo que me encantaba es ver que en cada proceso Dios estaba con José de la misma manera que Dios está con cada uno de nosotros. José llega a Egipto. Los mercaderes lo venden a Potifar. Potifar tenía un grado muy alto en Egipto. Era el capitán de la guardia de Faraón. Entonces Potifar se da cuenta de los dones y talentos que José tiene. Entonces lo deja a cargo de toda su casa. Y para José me imagino que bueno, está bien, me vendieron, pero creo que me encuentro bien, estoy en un lugar donde me reconocen, tengo trabajo y se me trata bien. Creo que a pesar de todo no estoy tan mal. Platicando con mi esposa le decía, si pudiéramos tal vez graficar la vida de José, pues es una vida de altibajos, una vida de estar con su padre, llegó a estar en un pozo, de un pozo a ser vendido, de ser vendido llegó a la casa de Potifar, pero ahí no pararía todo. Esto continuó. José era un joven muy guapo, como muchos de los jóvenes de aquí de Betel. ¿A poco no? ¿Amén? Ay. Amén. Entonces, la esposa de José, de Potifar, le empezó a seducir a José, ¿no? Lo seduce y José se mantuvo firme. Le decía y se negaba absolutamente en caer en lo que la mujer quería, ¿no? Lo quería seducir por completo. Un día ellos están solos, la esposa de Potifar le cuenta otra historia a Potifar, donde le dice a él que José quería o quiso abusar de ella. Potifar se enoja y ¿qué creen? De estar en una situación estable, tal vez cómoda, de confort, lo mandan a la cárcel. José llega a la cárcel, pero ¿sabes? En esa cárcel Dios estaba con él. José yo creo que era una persona muy inteligente porque empieza a trabajar, el jefe de la cárcel se da la habilidad que tiene y lo deja como encargado de todos los demás presos. En su tiempo llega, por una diferencia que tuvo, el jefe de los coperos y de los panaderos, gente que era importante o allegada a Faraón. Y un día cada uno de ellos tuvo un sueño, los dos se despiertan muy inquietos y José les dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les preocupa? Primero el copero le cuenta el sueño que tuvo y José, entre otras palabras, le dice, no te preocupes, lo que tu sueño quiere decir es que recuperarás tu lugar y tu posición. ¡Wow! Entonces cuando el panadero vio esto, dijo, yo también se lo voy a platicar. Entonces le platica el sueño a José, pero el resultado fue otro. Que eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Eso a veces es lo que no sabemos entender y comprender lo que Dios nos habla a veces. Por eso es muy importante esta parte del tener mucho discernimiento. La historia continúa. Faraón le levanta, por así decirlo, el castigo al copero, regresa al palacio y antes de que se fuera, José le dice al copero, no te olvides de mí. ¿Pero qué creen? Que se olvidó. Pasaron 2 años. ¿Se imaginan? 2 años más en la cárcel. Puedo imaginar que la cárcel no era un lugar nada cómodo. Un lugar tal vez sucio, no limpio, donde la comida no era la mejor, donde a veces les daban una sola comida al día, donde no había baño, donde había mucha escasez. Entonces a veces para muchos de nosotros la situación en la que tú estás pasando, esa es tu cárcel, por así decirlo. Pero quiero decirte que en esa situación, en ese proceso que tú estás, Dios está contigo y no se ha olvidado de ti. Porque a veces pasa el tiempo, oras, doblas tus rodillas, se lo pides, le ruegas y ves que a veces pasa el tiempo y no ves una respuesta de parte de Dios. Pero Dios en ese proceso que te tiene y que me tiene un propósito para ti y es increíble y es grande. Un día el faraón tuvo un sueño, se despierta sobresaltado, preocupado, manda a llamar a sus sabios, a sus magos y les dice, quiero que me interpreten este sueño que he tenido. Pero nadie lo pudo interpretar. Entonces
En ese instante, al copero se le prende el foco. ¡Tin! José, mi señor faraón, hay un joven hebreo que conocí hace 2 años. Interpretó el sueño, un sueño que yo tuve y el del panadero, y todo lo que él nos dijo se cumplió. ¿Qué me estás diciendo? Entonces me imagino que Faraón al instante, tráiganmelo, ¿no? Van por José a la cárcel, le dicen, lávate, báñate, rasúrate, peínate, cámbiate, bolea tu para. No es cierto, yo creo que en ese momento todavía los zapatos no se boleaban, pero era limpia tu calzado, preséntate de una manera bien ante el faraón. El faraón le dice, tuve un sueño, 7 vacas flacas, raquíticas, que se comen a 7 vacas gordas. Entonces, algo que es muy importante es que sí, José le contesta y le interpreta el sueño a Faraón y le dice, lo que te voy a decir no viene de parte mía. José sabía que cada atributo, que cada don era de Dios y que solamente lo ponía para servirlo. Le interpreta a Faraón esos sueños y entre otras cosas le dice que vendrán 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de escasez. Yo creo que también el faraón era una persona muy astuta, muy inteligente. Entonces, al ver a José, lo detectó inmediatamente, como aquí en la iglesia nos damos cuenta de la gente que es disciplinada, que es ordenada, que es sabia. Entonces le dijo, nadie en este lugar tiene la sabiduría que tú tienes. Por eso te voy a poner y te voy a nombrar como gobernador. ¡Wow! ¿Se imagina? El lunes estabas en la cárcel y el martes eres gobernador de todo Egipto. Eso es algo que parece sobrenatural, inimaginable, incomparable, irreal. Pero si viene de parte de Dios, lo va a hacer en tu vida y en mi vida. Así como lo hizo con José, no tengas la menor duda que lo puede hacer contigo. El proceso de José no fue fácil. El proceso de José llevó años. José se comprometió, José le creyó a Dios, sabía que lo que pasaba era de parte de Dios. Entonces es lo que te quiero decir en esta noche. No te olvides que Dios tiene muchos propósitos para tu vida. Dios te ha dado dones. Aprende a administrarlos. Administralos de una manera sabia. Seamos disciplinados, porque a medida de que seamos disciplinados, se te dará más, se te delegarán mayores responsabilidades. Y no lo veas como algo malo. Dios está viendo que tienes la capacidad y eso que tú estás administrando, después vendrá más y más. Los procesos son complejos, pero cuando ponemos nuestra esperanza y toda nuestra confianza y nuestra fe en Dios, los resultados, como lo decíamos o como lo leíamos en uno de los pasajes, los resultados siempre serán para darnos una vida plena y abundante. A veces pensamos que la vida plena y abundante es tener una vida de riquezas, de logros, de salud, pero a veces esos no son los planes y los propósitos. El propósito que Dios tiene y el premio que Él te quiere dar es para la eternidad. Entonces, no te desenfoques, no te distraigas. Mantente concentrado en lo que Dios quiere para tu vida. Quiero que esto que Dios hoy ha hablado a tu vida lo atesores, lo tengas muy presente. Cierra tus ojos y vamos a terminar orando. Quiero leerte esta pequeña reflexión y quiero decirte que Dios tiene presente o tiene un propósito o muchos propósitos para tu vida. Te ha dado dones y talentos para que lo desarrolles, para que así puedas cumplir con su voluntad. ¿Sabes? ¿Sabes cuáles son los propósitos que Dios tiene para ti? Para tu familia. Si no lo sabes, pregúntaselo, ora. ¿Qué necesitamos hacer para que estos se cumplan?
para que Dios te revele cuáles son los propósitos que tiene para ti. Iglesia de Betel, debes tener una relación íntima con Él. Tener discernimiento significa saber reconocer cuando viene de parte de Dios o no lo viene, cuando sé si será algo bueno o no lo será. El propósito se cumplirá a través del proceso, como lo hizo en la vida de José. Si somos disciplinados, si nos esforzamos, todos sus procesos serán cumplidos. Señor, hoy has hablado de una manera yo creo que tan clara a tu iglesia, de una manera tan sencilla, tan directo como tú lo eres. Tengo y me llena de gozo y de alegría la plena certeza que a todos los que estamos aquí congregados, todos tenemos un propósito y a todos, a través de tu Espíritu, nos has dado dones. Dones que tú deseas que cada uno desarrollemos mediante la disciplina, pero que estos dones también sean para edificar el cuerpo de Cristo. Eso tú lo quieres. También nos has hablado que para que tú cumplas cada propósito, sí, nos equipas, nos preparas con estos dones, pero viene un proceso que a veces no será tan sencillo, pero que si nos mantenemos, que si nos esforzamos, que si no nos doblegamos, tú lo cumplirás, así como lo hiciste con la vida de José. La vida de José no fue fácil, fue algo muy tremendo el que tus hermanos te traicionaran, que te vendieran, como mucha gente a veces lo hace contigo y conmigo. Cuando tú depositas la confianza en una persona y que de repente te ves traicionada, te sientes confundido, te sientes triste, te sientes preocupado y pensarías que con esto que pasó, ahí termina todo. Pero Dios te dice, esto solo es un proceso, tengo que llevarte a más, porque te estoy puliendo, porque te estoy purificando. Después de que Él fue vendido, fue encarcelado, y a veces dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si todavía no termino con esta situación y ahora vienes y me presentas esto que me rompe, que me quebranta, que me inquieta, porque y a veces, como le pasó a José, pasan los meses, los días, las semanas y no veía una respuesta de parte de Dios. Si tú no ves una respuesta de parte de Dios en este proceso que Él te tiene, en el cual Él te ha sometido, no te desesperes, ten calma, confía. A veces sí, sé que es fácil decir, sí es fácil decir que confíe, pero tal vez porque tú no lo estás viviendo, porque tú no lo estás pasando, porque tú no lo estás atravesando. Pero, por favor, confía en Dios. Y así como José fue librado de esa cárcel, llegó a ocupar un cargo que tal vez José nunca hubiera imaginado. Ese proceso o eso que tú anhelas o eso que tú tanto deseas, si está dentro de la voluntad de Dios, créeme que te sorprenderá. Cosas increíbles, cosas que tal vez nunca pensaste que podrían pasar. Dios, si está en sus planes y propósitos, te los puede dar, te los puede entregar a ti. Seamos fuertes, esforcémonos y seamos valientes. Dependamos en absoluto de aquel que a ti y a mí nos ha llamado a servirles. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy pusiste en mi corazón y que deseo nuevamente que cada corazón que la ha escuchado, cada corazón que dispuso este tiempo, la atesore, que traiga fruto para su vida y que no sea olvidada. Te doy gracias por esta gran oportunidad que me permites de servirte, pero siempre deseo, y así será, que todo reconocimiento, que toda gloria y honra sean para ti. Bendito seas. Hermanos, que Dios los bendiga mucho, que pasen una linda noche.